Este episodio es traído gracias a BG Academy, comprometidos con elevar tu potencial. BG Academy te invita a su próximo taller Despierta tu mente. Este 28 de mayo, si deseas más información, envía un WhatsApp al 55 7109 45 11. Hola y bienvenidos a un episodio más de Despierta tu mente. Yo soy Miguel García y entrevisto a personas que han logrado despertar en diversas áreas y han encontrado el sentido y un camino para lograr resultados. Ellos te comparten sus ideas, experiencias y conceptos útiles para apoyarte a tomar acción en tu día a día. En esta ocasión, platicamos con Aurora del Villar. Ella es psicoterapeuta, conferencista, maestra, escritora y también es comediante, especializada en gestalt humanista y en terapia corporal. Ella es autora del libro Las princesas cumplen 30, 40, 50 y más. Desde el 2015 ha sido vocera del movimiento Princesas de 40 y más, que tiene como objetivo dar visibilidad a las mujeres maduras y conduce el videoblog del mismo nombre. Y bienvenidos a un episodio más de Despierta tu mente. Comenzamos. 3, 2. Y bienvenidos a Despierta tu mente. Y como ya escuchaste, el día de hoy tengo una invitada de lujo, Aurora del Villar. Bienvenida, Aurora, ¿cómo estás? Bien hallada, muy contenta de estar aquí, Miguel. Muchas gracias por esta invitación. Pues muy contento. Esta es la primera vez que te tenemos en el podcast. Espero que sea la primera de muchas. Yo te conocí hace poquito y además tuvimos la oportunidad de ver una charla padrísima enfocada en mujeres para Despertando Mentes Mexicanas. Entonces, yo quedé impactado y fascinado con lo que haces. Entonces, me encantó y por eso decidí invitarte al podcast. Así que bienvenida. Pues muchas gracias y déjame decirte que el encanto es mutuo, me encanta el proyecto de Despertando Mentes, me encanta todo lo que haces y la verdad es que tengo poco tiempo, voy a pocos lugares, pero esta invitación no la quise dejar pasar porque pues tengo muchas ganas de platicar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Aurora. Y vámonos directo. Dale. ¿Por qué pueden ser princesas las de 30, 40, 50 y más? Mira, porque, a ver, voy a darte un poco así como de contexto, de historia, de dónde sale esta visión de las princesas. En mi historia, tú sabes que hay como pautas que se van repitiendo históricamente para algunas personas, como que, por ejemplo, todo lo tuyo tenga que ver con despertar, ¿no? Despertando mentes mexicanas, despertando tu poder, como me compartías. A mí me pasa que históricamente yo llego tarde a todo. A veces me retraso en el tiempo, así como, espérame, dame unos minutos, pero me refiero a que mi historia académica es al revés. Yo empecé a estudiar unas cosas y luego otras. Finalmente yo termino la licenciatura en psicología hace relativamente poco, siendo que yo ya tengo muchos años especializada como psicoterapeuta, porque aquí no importa que no seas psicólogo, sí te puedes especializar, ¿no? Me casé muy grande. Esta vocación por la psicoterapia, la psicología, el desarrollo humano, es mi segunda vocación, sino que la tercera, porque yo empecé como escritora. Soy escritora diplomada de la Escuela de Escritores de SOGEM, de la Sociedad de Escritores de México. También soy actriz, estudié en la Casa del Teatro, soy directora de escena, estudié en el IMBA. Y ya es como después, ya casi cumpliendo los 40, que es cuando la mayor parte de las personas le da como un giro de timón a la vida y empieza a hacer otra cosa que casi siempre es como aquello donde se encuentra su propósito de vida, ¿no? Entonces, para mí el tiempo siempre ha ejercido mucha fascinación, me ha dado mucha curiosidad y ha sido mi materia de estudio. Entonces, cuando estaba yo estudiando psicoterapia gestalt con mi querida amiga, colega y socia Laura Krieger, teníamos que hacer un taller para una materia, ¿no? Entonces le dije, oye, hagamos un taller para explorar la crisis de la edad madura en la mujer, que es esto que pasa para todas las personas, pero en este caso está centrado en mujeres, como alrededor de los 35 años. Es decir, cuando nos damos cuenta de que sí nos vamos a morir, de que el envejecimiento es inevitable, de que ya llegamos como a un punto en la vida donde es muy posible que vivamos menos años de los que ya vivimos. Y en esa exploración surgió el taller
que se llamó Las princesas cumplen 40 y más, no porque yo quiera perpetuar este estereotipo ridículo de las mujeres como princesas, porque no es cierto, ¿no? Si oyes mi discurso es más bien un discurso feminista. Justamente es una ironía. Muchas personas a priori como que descuentan o subestiman el trabajo que después surgió a partir de ese taller, porque se popularizó bastante este asunto de las princesas, pues sin saber, ¿no? Sin conocer su ADN, claro, la gente no está obligada, ¿no? Pero el nombre es una ironía, porque a esa edad es cuando abrimos los ojos y vemos que ni el príncipe era azul, ni la carroza está encantada, y la zapatilla nunca nos va a quedar, ¿no? En pocas palabras, nos enfrentamos a un mundo real con muchas exigencias, donde sí es verdad que muchas cosas son más difíciles de lograr si tú eres mujer a que si eres hombre, y si eres una mujer de un país latinoamericano a que si eres mujer en un país más desarrollado, etcétera. Entonces, bueno, pues surgió un taller así de exploración y luego le fuimos agregando, fuimos haciendo otros talleres, talleres donde explorábamos otro tema que me fascina, que es la libertad financiera para las mujeres. Entonces, las princesas y sus finanzas, las princesas y su niña interior, las princesas y las pérdidas, porque con la crisis de la edad madura y con el paso del tiempo, empezamos a enfrentar un montón de pérdidas, no nada más de personas amadas, sino pues de estados de vida, de a lo mejor filosóficas, materiales, físicas, por supuesto, las que tienen que ver con el envejecimiento, pero con los procesos femeninos. A veces perdemos la matriz, a veces perdemos la vesícula, las personas, etcétera, ¿no? Y de todos esos talleres dimos un montón con distintos temas, siempre como dirigidos al público femenino a partir de los 35-40. Y cuando ya teníamos tanto material, le dije a Laura, oye Laura, pues hagamos un libro. Entonces hicimos el libro que se llamó, por cuestiones también ya editoriales, Las princesas cumplen 30, 40, 50 y más. Lo hizo Editorial Selector. Y bueno, ese libro es un long seller, se sigue vendiendo. La última vez que supe íbamos, bueno, tiene varias reimpresiones. Funciona muy bien ese libro. Es un manual de trabajo. Aquí lo tengo. Es este. Tiene como ejercicios y páginas que tú puedes llenar. Es como para que tú lo hagas sola, como para explorar tu proceso de la edad madura, o para que lo hagas con un grupo de amigas, o en tu psicoterapia con tu facilitador, facilitadora, etcétera. Ese libro resonó muchísimo y se creó la comunidad en Facebook, una comunidad que se llama Princesas de 40 y más, con la que yo estuve colaborando muy de cerca mucho tiempo. Lo que pasa es que yo ya no tengo 40 y más, yo ya tengo 50 y más. Entonces, esa página se queda como con un discurso muy apropiado para mujeres en los 40. Mi discurso ya es un poco distinto, yo dejo esa comunidad, pero ellos siguen trabajando y la comunidad está muy padre. Ahí hicimos un videoblog que tuvo varias temporadas y bueno, llegamos a los 500,000 seguidores, no sé, deben tener muchos más ahora. A grandes rasgos, ya me voy a callar, eso pasa con las princesas, querido Miguel. Fíjate que ahorita que hablabas un poquito acerca de esta crisis de mediana edad, yo le comentaba a algunas personas que para mí el haber llegado a los 40 fue un guamazo emocional. Recuerdo que estaba dando una conferencia y lo primero que dije fue, hola, mi nombre es Miguel y tengo 40 años. Te juro que me cayeron los 40 años de golpe. Quiero imaginar que con una mujer, evidentemente, con todo lo que todo este contexto que acabas de decir, hay no hablo de la parte física, porque la parte física, bueno, todo el mundo la conoce, ya sabes, vienen achaques y todo lo demás. La emoción. ¿Qué ocurre? Porque es muy chistoso. A mí me sigue el 90% de la gente que me sigue son mujeres. Entonces, también para mí es súper importante poder compartir contenido precisamente para ellas, porque hay cosas que yo no te podría coachear o yo no podría compartir contenido sobre eso, pero ¿qué ocurre? ¿Sí? Porque bueno, como bien dices, hay un contexto en los 40, uno en los 50 y así nos podemos ir, pero yo te podría decir que como hombre, los 40 me llegaron como un batazo en la nuca y me Sí, pesaron. ¿Qué te ocurre con creo, una mujer? te creo porque vivimos en una sociedad, Miguel, que ensalza mucho los valores de la juventud, como si la juventud fuera una cualidad y no algo por lo que todos vamos a pasar, ¿no? Si estás vivo,
y tienes un ciclo normal de vida, vas a pasar tanto por la juventud como por la madurez. O sea, no tiene, es una condición humana, pero bueno, la sociedad como que pone muy por alto los valores de ser joven y al revés, se desdeña mucho, sobre todo en nuestras sociedades occidentales, pues la vejez, el paso del tiempo, la madurez. Vivimos en un mundo donde todo se ha automatizado muchísimo y es muy rápido, la comunicación es muy veloz, los teléfonos son obsoletos al día siguiente que lo compraste, el coche, cada vez tenemos tecnología más avanzada de tal suerte que lo que ya compramos ya está viejo y un poco esta visión se ha trasladado a los seres humanos y en particular a las mujeres. Hace muchos años yo hablaba con un hombre que en ese entonces él tenía como 45 y yo como 20 o 19 y me decía, pues sí, porque mientras tú te haces vieja, yo me pongo interesante. Entonces, si bien la crisis de la mediana edad nos pega por igual, o sea, la llegada a los 40 marca, o sea, la vida en general es crisis, porque la llegada a los 30 también, y te puedo dar fe de que la llegada a los 50 pues también tiene lo suyo, y seguramente a los 60, y ojalá lleguemos a saber hasta los 80 qué se siente. Pero bueno, es muy distinto cómo lo vive un hombre de cómo lo vivimos las mujeres, porque los hombres en general se les nota como por fuera, ¿no? Muchas veces como pues tratar de conservar algunas características que a lo mejor ya no están, ¿no? Pintarse el pelo, nosotros nos lo empezamos a pintar desde muy chicas. Carrito deportivo, en fin, como hasta se bromea mucho con eso. Las mujeres es un proceso como mucho más íntimo, más personal y también hay mujeres para las que no tienen ninguna resonancia, no existe tal cosa como la crisis, viven el paso del tiempo con mucha naturalidad, pero para otras, dependiendo de a qué te dedicas, dependiendo de tu historia de vida, dependiendo de tus creencias personales, pues sí puede ser un momento muy difícil, aunque ahora, como se ha ido extendiendo la esperanza de vida en los seres humanos, pues también cumplir 40 años de ninguna, ya tiene que ver con empezar la vejez, tiene que ver, ya ves que dicen, los 40 son los nuevos 30, y en cierto sentido es verdad, o sea, la juventud se ha prolongado, pero el cuerpo físico pues sigue el camino, como dice Sharon Stone, a los 20 tienes la cara con la que naciste y a los 40 tienes pues la que te ganaste, ¿no? Interesante. Quisiera preguntarte, hablando de justo de lo que decías hace un rato, ¿no? De te das cuenta que el príncipe no era príncipe, o más bien que no era azul, que a lo mejor era como verde. De muchos colores, Eh, como la gente. sí, claro, que la zapatilla no quedaba, ¿sí? ¿Qué pasa o cómo las mujeres que viven justo esta parte, porque ahorita me hiciste pensar en algunos de mis coaches que de repente me dicen, y es que me siento así. ¿Qué ocurre? O sea, ¿hacia dónde le puedes decir a la persona, vas por buen camino o es normal, ¿no? Porque de repente, no sé, se me viene a la mente cuando te hablan de la pubertad, ¿no? Y te va a cambiar la voz y no es la misma voz que, por ejemplo, que yo tenía cuando era chavito a la que tengo ahora, ¿no? Este, por ejemplo, yo una cana jamás, ¿no? Y de repente ahorita ya tengo un mechón, ¿no? Pero nadie te prepara emocionalmente para este tipo de cosas. Y bueno, dado lo que cuentas de todo lo que hicieron, si pudieras compartirnos hacia dónde o cómo debes de enfrentar estas transiciones. Y vámonos primero, llegando a los 30, ¿sí? De los 30 a los 40, luego 40 a los 50. ¿Te late? Me late, aunque, a ver, te diría, la vida no está ocurriendo en ningún otro lugar que no sea en el presente. La vida es aquí y ahora. No va a ser mañana ni fue ayer. Pero la calidad del presente sí depende mucho de qué tan trabajado, asumido, cerrado esté el pasado, ¿no? Y de qué tanto tengas también un poco puesta cierta visión en el futuro y lo que vendrá. Entonces, a partir de los 30 llega un momento en el que tal vez, ¿no? Aunque nunca es tarde, puede ser después y si es antes mucho mejor, pero
en el que tal vez convenga revisar ciertas cosas de la historia personal. ¿Cómo es mi relación con el dinero? Porque estadísticamente, por ejemplo, es mucho más sencillo, mucho más fácil que ocurra que una mujer termine su vida o viva su vejez en situación de calle, en la miseria, a que eso le suceda a un hombre, por cómo está diseñada la economía. Yo sé que de pronto son temas muy áridos y que si yo empiezo a hablar de equidad de género y de techo de cristal y de que la brecha de género después de la pandemia se va a tardar más de un siglo en igualarse, etcétera, sé que mucha gente dice qué aburrición ese discurso. Yo profeso un tipo de feminismo que yo llamo feminismo espiritual, es decir, un feminismo que no promueve la separación entre ambos géneros, sino que por el contrario, pues promueve el estado de unidad, ¿no? Pero esto es verdad, o sea, decir que no existe también es como mentir, ¿no? Eh, eh, entonces, a los 30 es buen momento de empezar a cuidar la salud. El ejercicio físico, por ejemplo, ya no es algo que si te gusta lo hagas, es algo que tienes que hacer sí o sí, todos los días. Media hora por lo menos, aunque sea caminar tantito, para proteger tu salud física, pero también la salud cognitiva. Caminar media hora al día nos ayuda a prevenir la demencia, nos ayuda con un montón de esto, bueno, formas de demencia, perdón, nos ayuda a prevenir un montón de padecimientos para futuro. Es la edad de revisar cómo ando con las pérdidas, porque como voy a entrar en un periodo de pérdidas físicas importante y también de pérdidas sociales y de pérdidas de todo tipo, si no tengo resueltas mis pérdidas de mis primeros años, por decir, lo que ocurre es que una pérdida mal cerrada, no es cierto que el tiempo cura todo. El tiempo y el proceso curan todo, eso sí. Si yo no he procesado mis cosas, estas cosas me van a alcanzar. Entonces, a lo mejor mi relación no revisada con mis padres, ¿sí? Si yo viví en un hogar disfuncional, como ocurre con la gran mayoría de las personas, es posible que yo esté replicando patrones en mi relación ahora de pareja y con mis hijos, o al revés, que me haya ido a la polaridad a decir esto nunca va a pasar y entonces esté teniendo otro tipo de problemas. Entonces, a la entrada de los 30 con las ya responsabilidades, con una vida que nos pide como empezar a resolver muchos asuntos, para empezar a resolver para el futuro hay que empezar por arreglar los temas del pasado. La máquina del tiempo no existe, el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar la manera como se le ve. O sea, yo pude no tener los mejores padres, pero puedo hacer un trabajo para reconciliarme con eso y al final estar agradecida o agradecido de que algo me dieron porque llegué hasta aquí, por lo menos la vida. Pues ya con eso es suficiente. Oye, perdón que te interrumpa. No, claro, no, pues, interrúmpeme Tengo, mucho, yo tengo, narrando no paro. no, es que estoy maravillado con lo que estás diciendo. Yo tengo una duda. ¿En las mujeres existe el síndrome de Peter Pan? Esto como las mujeres que quieren seguir siendo jóvenes. Sí, porque bueno, también yo me he topado con mujeres que de repente están en los 30 y se quieren comportar como de 15, ¿no? De 18. Y ojo, no estoy juzgando, ¿sí? Solo es como de repente cuando ves a un hombre de 30 comportándose como un chavito de 15, lo primero que piensas es que es inmaduro, es esto, es lo otro. Y hoy día ya sacaron esta onda de el síndrome del Peter Pan, ¿no? Sí, Entonces mi pregunta es, ¿hay algo similar en la mujer? sí pues Porque digamos creo que que es justo en esa edad, ¿no? En los 30. es en cualquier edad, porque también es como empezar a dar el chaborrucazo, ¿no? Chin. Sí, te voy a decir, el síndrome de Peter Pan, hasta donde yo tengo entendido, no es una patología considerada por el Manual Diagnóstico de los Psicólogos, el DCM, que es como el manual que enlista, enumera, pues las patologías psicológicas, ¿sí? Ese es un manual que los psicólogos, tanto como los psiquiatras, pues tenemos que conocer y consultar. Ahí está pues, la depresión, el trastorno por ansiedad, los trastornos del espectro autista, etcétera. Y hay como ¿qué te diré? Como pues una vertiente de psicologización social que le pone nombres padres a todo, como el síndrome de la cabaña, que es que va y me da miedo salir después de la pandemia, o en este caso el síndrome de Peter Pan, ¿no? A veces son psicólogos profesionales que como para clarificar de qué están hablando usan este tipo de nombres muy atractivos. Y yo creo que el síndrome de Peter Pan pues describe muy bien
de lo que estamos hablando, el niño que no quiere crecer, ¿no? Y pues sí, por supuesto que existen las niñas que no quieren crecer. Desde mi punto de vista, esto tiene que ver con no haber completado tus etapas. Entonces, claro, si por ejemplo un niño desde muy pequeño tuvo que tomar la responsabilidad de sus hermanos porque no había figura paterna, por poner un ejemplo, eh, estos niños que se parentalizan y se vuelven como el esposito de mamá y tienen que cuidar a sus hermanos, etcétera, pues claro que esa persona va a llegar a los 30 diciendo, a ver, yo nunca me fui de antro, yo nunca me fui de reventón, nunca llegué en vivo a trabajar, nunca hice esas cosas y pues qué mejor que empezarlas a hacer ahorita, ¿no? Porque no hay, como te digo, la etapa cerrada, ¿no? A veces pasa que los hijos entran en la adolescencia y que cuando papá y mamá tienen temas de adolescencia no trabajados, pues también surgen ahí y entonces en vez de vivir dos adolescentes y dos adultos en una casa, viven cuatro adolescentes, ¿no? Que se están peleando todo el tiempo. Sí, sí puede pasar, por supuesto. Y además a las mujeres nos introyectan tanto, nos dicen tanto que tenemos que ser jóvenes, bonitas, deseables, atractivas. Pues lo que ya he compartido contigo en el evento, Miguel, gastamos una cantidad tremenda de energía tratando de gustarles a personas que no son importantes porque la primera persona que nos tiene que gustar somos nosotras mismas. Entonces, pues sí, sí puede ser que estiremos ahí como que haya mujeres que traten de estirar la liga. Yo misma, o sea, yo misma me cuido un montón, no te voy a decir que, ay, no, yo dejo que el tiempo. Por supuesto que no, porque quiero estar en las mejores condiciones posibles en mi vejez, ¿no? Pero pues también si eres una mujer que vives de verte joven, pues claro que harás esto, lo que haya que hacer para prolongar eso, ¿no? En fin, es como una pregunta complicada, pero digamos, la respuesta corta, Miguel, es sí, sí existe. Vámonos con la entrada a los 40. Cuéntame, ¿cómo está ese rollo? Y antes, bueno, ahorita que nos cuentes, yo tengo, justo así como lo del síndrome de Peter Pan, creo que las mujeres cuando llegan a los 40, justo por este rollo de asuntos no resueltos, de repente viene este rollo de el divorcio y que después de que se divorcian se vuelven como mujeres fatales, y se quieren comer todo el mundo. Y ojo, no es juicio, es como, son ciertos patrones, ¿no? Entonces, mi pregunta es, este patrón que se da en los 40 tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Ciclos no resueltos y no vivir el proceso, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, a veces tiene que ver como con pautas de venganza, ¿no? Como de yo te entregué mis mejores años de la vida y tú me pagaste yéndote con otra, pues ahorita vas a ver lo que voy a hacer con todo tu dinero, ¿no? Bueno, por decir, tampoco es juicio, está bien, yo las apoyo, pero sí está medido y no sé últimamente porque con la pandemia cambiaron un montón de cosas y las cifras las vamos a tener porque se lleva su tiempo hacer estas mediciones. Pero hasta antes de la pandemia, la edad donde más divorcios había era justamente a partir de los 45 años, que es más o menos cuando llega el nido vacío, cuando los niños se van o a estudiar fuera o a vivir con amigos, o se independizan los muchachos y ya tienen su casa. Y entonces resulta que un padre que se entregó a trabajar y una mamá que a lo mejor se entregó a trabajar y a la crianza, ¿no? Pues se ven y dicen, ¿y este señor quién es? ¿Esta señora qué? Ya son dos desconocidos que no sienten tener mucho en común y que además están atravesando una crisis propia del paso del tiempo que puede llevarlos a tomar decisiones de pronto no muy inteligentes como tener un amaciato, un amorío, desordenar la economía, no sé, en fin. Y bueno, así se rompen muchas relaciones. Claro que con la pandemia se rompieron muchísimas más porque tuvieron que convivir de manera forzada personas que a lo mejor como se veían poco, podían ir tirando para adelante, pero ya con la convivencia forzada en espacios Bien, porque pequeños. sabes que se va a trabajar 8 horas, llegan los dos cansados, hacen cosas juntos y de repente al momento que se viene la pandemia, todos se encierran y ahí Sí. es donde, ¡pum!, explota la bomba. De hecho, hay una película con Anne Hathaway
que habla justo de esto. Ellos estaban a punto de divorciarse y de repente, ¡pum!, se viene la pandemia, ¿no? Y ahí vienen algunas cosas, se las recomiendo, está en HBO, ¿no? Entonces, creo que este proceso, y evidentemente conforme ha ido cambiando uh, el tiempo, pues las situaciones cambian también, ¿no? Hoy día, pues vamos a ver qué pasa con estos niños que hicieron los primeros años de primaria en su casa, que no saben ni agarrar el lápiz, Los ¿no? psicólogos tenemos muchísimo trabajo de aquí en adelante. La depresión y la ansiedad, hay quienes les llaman la pandemia silenciosa porque se han disparado los índices. Antes era muy posible, estaba también medido que 1 de cada 5 personas iba a tener un padecimiento mental a lo largo de su vida. Ahora esa estadística se ha multiplicado, es muy, muy frecuente, muy normal. Y además deberíamos normalizar, como hablar de esto y pedir ayuda y hablar pues de que esto es un padecimiento que se puede quitar, pues se puede tratar con psicoterapia y en su caso con medicamentos que solamente puede recetar un médico psiquiatra, etcétera. Pero sí, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar? Porque hay edades que son para la socialización. No pasa ninguna otra cosa en el desarrollo que sea más importante que socializar y tener amiguitas y amiguitos. Y Y estar 2 años conviviendo. encerrados y socializar con una cámara es complicado, Es porque, complicadísimo, lo vamos a ver en el futuro. wow. Los adolescentes que también es esa edad de socializar, pero en clan, en grupo, y las noviecitas, los noviecitos, y la unanimidad, que todos nos vestimos de negro y que todos hacemos lo mismo, pues tampoco pasó en muchos casos. Se formaron muchas parejas, otras se disolvieron, la dinámica de trabajo cambió muchísimo, empezamos a apreciar muchas cosas que antes dábamos por sentadas, extrañando muchas, recuperando otras. Entonces sí, nos quedan años de investigación por delante muy interesantes, Miguel. Los hermosos 50, cuéntame. Porque, bueno, te voy a dar mi percepción. Dime. Las mujeres de 50 tienen un brillo especial, no sé cómo llamarlo, pero es como es esta dosis de, evidentemente, como dices tú, que tanto te hayas trabajado antes, pero es esta dosis de sabiduría, con experiencia, pero al mismo tiempo como si tuvieran una bola de cristal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llegan a los 50? Mira, a los 50 creo que ya nos ganamos el derecho de muchas cosas, pero principalmente de envejecer como queramos envejecer. Porque muchos nos dicen, no, es que mira Jennifer López, ¿no? Mira Jennifer Aniston, qué bárbara, si A están Cher. preciosas. Cher, mi vida, mi reina, tan preciosas, pero hay que recordar que son mujeres que trabajan para una empresa millonaria en dólares y que ellas son millonarias en dólares. Entonces pueden invertir sus millones en lo que haga falta para verse bien. En cambio, pues nosotras aquí, ¿verdad? Chilangas clase media, pues no tenemos millones de dólares, ojalá los tengamos, no lo descarto, pero de aquí y ahora no lo tenemos. Y bueno, la que se quiera supercuidar está bien, pero la que quiera, como Patty Kelly, que promueve el envejecimiento exitoso, dejarse las canas, no hacerse nada estético, dejar que pase el tiempo, pues también está muy bien. Lo que sí creo es que sí es una edad en la que tenemos que tener un buen médico sí o sí, porque sí hay como distintos problemas de salud, o sea, tenemos que tener bien chequeada el azúcar, los triglicéridos, el colesterol, porque con la menopausia, pues estamos hablando que los 30 pues, estábamos a todo dar en edad reproductiva. En los 40 hay una gran plenitud y hacia los 47, 48 ya entramos en menopausia, muchas, es la edad promedio en México. Eh, y claro, menopausia es hasta un año después de que desaparece tu ciclo menstrual, ¿no? Ahí el calcio se cae, el estrógeno desaparece, empezamos a tener un montón de síntomas y cosas que si no son bien atendidos, te juro, Miguel, muchas veces han llegado así familias con la señora hacia mi consultorio a decirme, arréglala, está muy mal. Yo entrevisto a la señora y me doy cuenta de que lo que tiene es un desequilibrio hormonal bárbaro
Y entonces está de malas todo el día y es muy agresiva y está muy triste y llora y nadie entiende por qué y cambia de opinión muy seguido y empieza a tener muchos miedos como muy indefinidos, pero muy intensos. Pueden pasar muchas cosas que no tienen que ver con un desarreglo, con un problema de salud mental o que terminan, que derivan en un problema de salud mental, pero que son un problema endocrinológico. Que hay que revisar con un buen médico. Tenemos ya, también no es opcional si quieres ir a hacerte la prueba de la densitometría, si quieres ir al ginecólogo, al Papa Nicolau y la colposcopía y hacerte tus análisis de sangre, es sí o sí. Y durante los 30 empezaste a invertir en un buen seguro de gastos médicos, con la esperanza de que nunca lo tengas que usar. Pero nada te da más libertad que saber que tienes un respaldo. Y no la ansiedad de a mí no me puede pasar nada porque no tengo con qué hacerle frente, ¿no? Entonces, pues eso, como recuperar nuestro derecho a ser quien queramos ser. ¿Quieres ser Maribel Guardia? Órale, porque está guapísima Maribel, guapísima. Pero ¿quieres ser una señora con sus canitas, que ya le baje como al relajo y se vuelva más conservadora? Pues también está bien. Pero tiene que ser una decisión personal, porque ya viviste medio siglo. Y eso te da el derecho de tomar todas las decisiones que tú quieras. Siempre lo has tenido, pero imagínate a los 50, pues más. Qué interesante. Eres psicoanalista, eres, sí, sí eres, No, no, no. psicoterapeuta, perdón, Sí, sí. psicoterapeuta. Y estás con un modelo que es psicoespiritual, algo así, que Sí, se soy llama Pathwork. Pathwork. Cuéntanos un poquito de qué se trata. El Pathwork es una herramienta que transformó mi vida de una forma como yo no creí que se pudiera. Entonces, desde ahí es que primero fui como paciente y estudiante. El Pathwork es una metodología psicoespiritual transpersonal. A ver, dijiste psicoanálisis. El psicoanálisis es como lo que Freud, ¿no?, plantea y dice la cura del habla, que la gente hable de lo que le pasa, hace que la gente sane. Y es verdad, ¿no? Compartimos y pues nuestra carga disminuye y tenemos como más claridad cuando enunciamos algo. Después surge el conductismo, aunque se traslapan un poco los tiempos, pero esa es la segunda fuerza. El psicoanálisis es la primera, la segunda es el conductismo. La tercera fuerza es el humanismo. Cuando se descubre o se plantea con Abraham Maslow, Carl Rogers, todos ellos, que la psicoterapia es un fenómeno horizontal, o sea, no del psicoanalista que sabe mucho y te interpreta tus sueños y te así como que pontifica desde lo alto de su sabiduría a ti, pobre mortal, que estás triste o que tienes un problema psicológico, sino que el especialista en sí mismo es el paciente, ¿no? No nosotros. Y después viene la cuarta fuerza, que es la psicoespiritualidad, que es como lo transpersonal, lo que hay más allá de la persona. El Pathwork es de esta cuarta fuerza, Miguel. Una pregunta, ¿la logoterapia en dónde entra? La logoterapia es una terapia humanista. Ah, ok. Esa es esto, pero tiene componentes espirituales muy importantes. Sí, Yo admiro muchísimo a Víctor Frankl. Yo creo que El hombre en busca del destino, sentido, es un libro fuertísimo. del sentido, es un libro que tenemos que leer todos. Bueno, claro, yo con qué derecho le digo a la gente qué tiene que hacer, pero me encantaría que lo leyera más gente, Claro. porque sí nos da una visión maravillosa cuando sentimos que nada viene al caso, que no vamos para ningún lado. Leer el testimonio de vida, de amor a la vida, de resistencia, que es ese libro, es maravilloso. Y la logoterapia, yo no soy logoterapeuta, pero me parece una forma de psicoterapia muy linda, muy bonita. Que tiene que ver con el humanismo, aunque te digo, también toca temas espirituales, porque el Claro. sentido de vida tiene que ver con para qué nací, o sea, por qué encarné, ¿no? ¿Por qué vivo en el planeta Tierra? El Pathwork es una metodología psicoespiritual porque contempla todo el panorama psicológico tradicional, digamos, ¿no? Pero lo ve desde el punto de vista del desarrollo espiritual de cada alma. Es decir, la Tierra no es la esfera que existe, ni este es el único lugar donde vamos a estar. Este es un lugar de paso en un proceso mucho más largo. ¿Cómo, ah,
cuando hablamos de espiritualidad, Ujú. quiero pensar que no hablas precisamente de una deidad, sino ¿De de un religión? de religión, evidentemente. Porque, No. bueno, puedes creer en Dios, Alá, Buda, Krishna, el osito bimbo, en quien tú creas, y Ujú. ser espiritual. Totalmente. Las religiones son espirituales, pero la espiritualidad no necesariamente es religiosa. Yo no practico ninguna religión, ninguna organizada. Considero que en todas hay gran belleza y grandes verdades. Y el pathwork no promueve, no es dogmático, no promueve ninguna religión. Lo que tú dices, quien quiera entrar en este camino puede creer en lo que quiera o puede hasta no creer, porque también no creer es una forma de espiritualidad. Creo que cuando nos conectamos con, vamos a llamarle la luz, Dios, tú le pones el nombre que quieras, encontramos cierta posibilidad de crecer, ¿no? Yo le digo a la gente que incomodidad igual a crecimiento, porque Sí, normalmente cuando tenemos un momento incómodo siempre hay crecimiento, pero la manera de ahorrarte la incomodidad, ¿sí? Desde mi perspectiva, es conectarte con la espiritualidad, como sea que tú la concibas. Porque una persona que es espiritual, cuando llega algo rudo a su vida, tiene esta capacidad de a lo mejor no sentirse incómodo, sino entenderlo. ¿Qué es lo que hace esta metodología de pathwork diferente a otras cosas? me regreso un poco a esto que decías del crecimiento. A veces cuando hay mucho silencio, yo puedo escuchar cómo están creciendo mis plantas. Tengo muchas. Y se oye como las hojitas se van desdoblando, ¿no? Y al día siguiente llegas y lo que era un rollito ya es una hoja así como en su plenitud, ¿no? Y parte de ese proceso se escuchó. O las flores que luego tengo, escucho cuando empiezan a soltar los pétalos, ¿no? El crecimiento sí tiene un componente doloroso, siempre. Pero lo que es totalmente opcional, como dice el sabio dicho, es el sufrimiento. El sufrimiento es el producto de resistirte al dolor de vivir y de crecer. No existe la vida exenta de conflicto. No existe la vida exenta de dolor. Doloroso, nos van a pasar cosas dolorosas sí o sí. Tratar de evitar eso es meternos en un lugar de fantasía irreal que nos va a llevar tarde que temprano a mucho más dolor que el que hubiéramos tenido que atravesar aceptando los procesos. Crecer es doloroso desde el que crece el cuerpo físico. No sé si te acuerdes de adolescente que tenías sueño y te dolía y duele el cuerpo, ¿no? La madurez duele porque ya los huesitos ya cargaron mucho tiempo, porque ya no somos tan flexibles, etcétera. Y eso ocurre también a nivel psíquico y también ocurre a nivel espiritual. Lo que sucede con quien tiene vida espiritual en el pathwork o cualquier otro tipo de vida espiritual, es que nos sabemos acompañados todo el tiempo. Uno nunca está solo desde este lugar espiritual. Hay como todo un mundo o varios acompañándonos, guías, maestros, etcétera. Lo que llamamos intuición pueden ser como coordenadas espirituales interesantes y hay como un panorama más amplio donde esto cobra más sentido. Yo estoy, tú está todos, ¿no? Pero desde el punto de vista espiritual estamos trabajando porque estamos regresando a un lugar del que partimos hace mucho, regresando a las esferas espirituales, al mundo de unidad. ¿Sí? Estaba el mundo de unidad, vino una gran separación que la Biblia da cuenta, los grandes libros, el Popol Vuh, etcétera, ¿no? Dan cuenta de que hubo una gran separación. Y nosotros estamos en este camino como de la reintegración, la reunificación para volver. Eso le da, desde mi perspectiva, mucho más sentido a todo. Además, la propuesta básica del pathwork es la purificación del ser inferior. O sea, el mal tiene manifestaciones externas, por supuesto, pero yo también lo contengo. Y en la medida en que yo pueda encontrar esas manifestaciones en mí, que pueden ser manifestaciones menores, o sea, no criminales o muy aterradoras, ¿no?
pero pues de pronto hablo mal de algunas personas o tengo algunos defectos personales, trato mal a otros o me trato mal a mí, eso tiene que ver con mi naturaleza negativa, con la sombra. Y la idea es ir purificando esos aspectos y cada purificación que yo hago en mis aspectos negativos es una contribución al desarrollo de todos, no nada más al mío. Es interesante porque entonces es aceptar nuestra luz, pero también aceptar nuestra oscuridad como parte de un Empezamos, todo. sí, empezamos por aceptar la oscuridad, sin negaciones y sin regodeo, ¿no? Pues así soy, ni modo, no. Claro, Es como tengo esto, no me encanta, de momento lo acepto y trabajo para ver cómo lo purifico, cómo lo reconvierto en el atributo divino que originalmente era. muy interesante. Gracias bueno, esta mini clase, porque bueno, la verdad es que me llevo muchísimas cosas. En específico, toda esta transición. Oye, primero, ¿dónde pueden comprar el libro? ¿Dónde te pueden seguir? Sé que das también terapia uno a uno con grupos. Compártenos en dónde encontramos a Aurora del Villar. Yo les voy a dar el tip. Escribe Aurora del Villar en Google y todo lo que aparece es ella. Sí, el libro lo pueden encontrar, ya no está en todas las librerías, pero sé que lo tiene la editorial en el pasaje Zócalo Pino Suárez aquí en la Ciudad de México o en línea se consigue en las grandes librerías, Gandhi, etcétera. Yo tengo algunos, si quieren también pueden contactarme. A mí me encuentran como Aurora del Villar en todas partes. Facebook, Aurora del Villar Psicoterapeuta, Instagram, Aurora del Villar, Twitter, que no es así mi red social favorita, pero pues ahí también tengo un perfil, Aurora del Villar. Y en YouTube tengo un canal que se llama Soy Aurora Podcast. Es un canal de meditaciones y hay algunas cápsulas de psicoespiritualidad. Y también pueden seguir a mi alter ego, que es la doctora, que está en TikTok. Ok, pues muchísimas gracias. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. Si Dime. Aurora del Villar fuera un libro, ¿cuál sería el título de ese libro? Mm, gran pregunta. Eh, lo más que pudo, lo mejor que pudo. Lo más que pudo, lo mejor que pudo. Interesante. Pues muchísimas gracias, Aurora, por tu tiempo, por compartirnos. Espero que esta no sea la única vez que nos podamos contactar y que cuando la agenda lo permita, a lo mejor lo hagamos de manera física. Muchísimas gracias por tu tiempo y a la gente que nos está viendo y escuchando. Ya sabes, si nos estás viendo, comparte. Y si nos estás escuchando en Spotify, ya sabes, califica el podcast 5 estrellitas para que Spotify nos haga más visibles. No te toma más que un par de segundos. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta Muchas luego. gracias, Miguel. Bendiciones a ti y a toda la gente que nos escucha. Gracias. Hasta luego.